Que Afganistán por aquí, que Afganistán por allá, luego que Irak por acullá, luego otra vez Afganistán por acá. Y la mayoría de las personas forman su opinión, pues obviamente a través de los medios de comunicación. No estamos directamente ahí para ver muchas cosas, pero les tengo sorpresas. Hay alguien que sí estuvo y que dice, cuando una política consiste en aplicar una solución militar a lo que en esencia es un problema político, el resultado es lo opuesto. Vemos muerte, destrucción y sufrimiento de inocentes. En una visita reciente a Afganistán, Robert Greenwald, presidente de Brave New Foundation, vio personalmente las consecuencias devastadoras para los civiles debido a los ataques aéreos por parte de los Estados Unidos. Gabriel Huerta en contexto. Esta anciana con los pies amputados, rodeada por sus 5 nietos, describe cómo su esposo y los padres de los pequeños fueron asesinados durante los bombardeos. Ahora es ella quien tiene que alimentar y cuidar a los huérfanos y en su angustia afirma que preferiría estar muerta. Muy cerca de ahí, este hombre desesperado, buscando la forma de sobrevivir, trata de vender a una de sus hijas. Estas son escenas comunes en los campos de refugiados de Afganistán. La más cruda expresión de una guerra difícil de entender, de explicar y sobre todo de justificar. Un pequeño fragmento de una realidad que demuestra la necesidad de replantear, de repensar este conflicto. La actual política estadounidense es un desastre, enviando tropas, enviando militares para intentar resolver un problema que no es militar, sino un problema económico, social y político. Por eso estamos pidiendo a la administración Obama y a mucha gente inteligente en esta administración que utilicen el poder del cerebro y no el poder militar. Robert Greenwald, director del documental Repensar Afganistán, afirma que esta guerra, que supuestamente tiene por objetivo liberar a este país de la amenaza de los talibanes, se ha convertido en el verdadero infierno para el pueblo afgano y la solución militar, asegura, muy lejos está de ser la verdadera salida al conflicto. Esto no va a resolver la pobreza, esto no va a resolver la educación y ciertamente no va a resolver el problema de los talibanes, ni de las fuerzas internas afganas que se organizan en contra de las tropas extranjeras. En su documental, Greenwald plantea que el mayor riesgo que representa la ocupación militar de Afganistán es la eventual desestabilización de Pakistán, que por su gran capacidad nuclear lo convierten en uno de los países más peligrosos del mundo. Añade que la sola presencia de soldados extranjeros peleando en Afganistán es el factor más importante que contribuye a incrementar el nacionalismo de las fuerzas extremistas internas y al resurgimiento del Talibán, cuya fuerza actual no ha sido valorada adecuadamente. Otro de los aspectos que se analiza minuciosamente en este documental es el alto costo económico de la ocupación militar de Afganistán, el tercer país más pobre del mundo, y sus implicaciones para el pueblo estadounidense. El costo de esta guerra es una tragedia de proporciones mayores, cuando nuestro país está sufriendo, cuando la gente está perdiendo sus casas, cuando el desempleo es tan elevado, cuando la comunidad latina particularmente está siendo afectada con sus empleos y sus hogares. Estamos pagando $750,000 al año por cada soldado que tenemos en Afganistán. $750,000, one person. Repensar Afganistán representa un nuevo concepto en la producción de documentales, al que han denominado documental en tiempo real. Y esto significa que simultáneamente a su difusión por internet se produce. Para la realización de este documental, desde hace varios meses, Greenwald se internó en la compleja realidad de Afganistán, entrevistando a decenas de políticos, de militares, de expertos, pero sobre todo a la gente, a los habitantes de las ciudades, a pobladores de las zonas rurales, a las víctimas, quienes en carne viva sufren la ocupación militar en su tierra. Robert Greenwald afirma que repensar Afganistán, más que un documental, es una misión, una campaña para que la ciudadanía, el gobierno y la sociedad entera se comprometan a buscar una salida más digna a este vergonzoso capítulo de la historia. Esperamos que la gente vea este documental y lo compartan con un amigo, con miembros de su iglesia, con su comunidad, con autoridades electas. Ahora es el momento para tomar acciones y para cambiar las políticas. Gabriel Huerta, en contexto.
Bueno, en caso de que alguien de los que están viendo en contexto quieran ver este documental, lo pueden ver en internet simplemente entrando a la página rethinkafghanistan.com. Lo real siempre va más allá de lo que podamos imaginar, decía el gran escritor estadounidense Paul Auster, y este documental, si lo ve, va a ver cómo tiene razón el escritor norteamericano.